Platón menciona morir con una muerte feliz y honesta, da un significado de lo que es eutanasia. En la Edad Media Tomás Moro menciona la eutanasia en su libro Utopía, pero no es hasta el Renacimiento cuando Francisco Bacon da el significado de eutanasia como una buena muerte, dulce y libre de sufrimientos. En el siglo XX se da un indiscriminado uso de la eutanasia, y esto lo hace la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque desde su medio interno mató hacia 3.000 alemanes que estaban enfermos, minusválidos o con retraso mental, y esto es para mejorar la raza. Entonces se fundaron sociedades para la eutanasia en 1935 por Kenneth Miller. La eutanasia desde el punto de vista mundial. En México la eutanasia pasiva es legal solo en algunos estados, como es Distrito Federal, Aguascalientes y Michoacán desde el 2008. En otros países como es Estados Unidos, la eutanasia pasiva es aceptada, y Oregón y Montana es legal el suicidio asistido. En Europa, en los Países Bajos, la eutanasia y el suicidio asistido es legal desde el 2002, y en Alemania desde el 2010. Suiza y Francia es legal solamente la eutanasia pasiva, y en Asia, Japón acepta lo que es la eutanasia pasiva, pero con un marco legal muy estricto. Existen criterios mundiales para la comprobación de la terminación de la vida, a petición del auxilio al suicidio, que van a ser observadas por el médico. La eutanasia en su aspecto legal se divide en pasiva y activa. Pasiva es cuando se deja morir intencionalmente al paciente por omisión de los tratamientos y cuidados. La activa es mediante una acción positiva que provoca la muerte del paciente. Y bueno, en México el 7 de enero del 2008 se aprueba la ley de voluntad anticipada, pero por medio de una eutanasia pasiva. Todo esto nos llevó a cambios dentro del Código Penal del artículo 127. Existen dos artículos dentro de lo que es el Código Penal Federal que penaliza la eutanasia, que es el artículo 312 y artículo 313, que van en contraparte de los artículos 345 y 343 de la Ley General de Salud. La ley de voluntad anticipada se lleva a cabo por medio de lo que son los testamentos vitales, y se habla una regulación de lo que van a ser las voluntades anticipadas de estos pacientes por medio de lo que van a ser las autoridades sanitarias, que es regulada por el artículo 1 de esta ley. Existen lineamientos que se marcan en la ley de la voluntad anticipada. Uno, que el documento de voluntad anticipada del paciente sea suscrito ante notario público por un formato expedido de la Secretaría de Salud. Y otro muy importante es que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia los médicos pueden dar tratamientos para provocar la muerte intencional. El Comité de Ética Médica del hospital tiene por obligación coordinar todo lo que es el proceso de voluntad asistida, así como aceptarla o rechazarla. ¿Cuáles son los documentos que acompañan lo que es el formato de voluntad anticipada? Primero es la copia de identificación oficial del representante y del paciente, la copia de resumen clínico, que es la historia clínica, copia y firma autógrafa del diagnóstico médico del enfermo. Continuando con la atención en el paciente terminal, el hecho de prolongar el sostén vital en estos pacientes se convierte en un tema muy debatido, ya que los pacientes expresan su opinión acerca de aceptar o rechazar las medidas terapéuticas, en base al principio de autonomía, elementos legales como el consentimiento informado, la privacidad y derechos constitucionales de los pacientes. Solo en aquellos casos en los que el paciente no puede expresar sus deseos, esta responsabilidad será para el padre, los familiares o un representante, como en los casos de los niños, las personas en coma y las personas con enfermedades mentales. Para avanzar, deberemos dejar en claro ciertas definiciones, como enfermedad incurable avanzada, en la cual el curso es progresivo y están afectados la autonomía, la calidad de vida y la respuesta al tratamiento es variable, pero que siempre va a evolucionar hacia la muerte a mediano plazo. Otra es la enfermedad terminal. En esta, la enfermedad está avanzada y los síntomas son múltiples e irreversibles. El impacto emocional, la pérdida de autonomía y la escasa capacidad de respuesta al tratamiento son específicas de esta situación. La otra es la situación de agonía.
Es la que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia. El primer paso en la atención al paciente terminal es la medicina paliativa. Esta es la atención activa y total de los pacientes y a sus familiares por parte de un equipo multidisciplinario cuando la enfermedad ya no responde a tratamientos curativos y la expectativa de vida es corta. Cuando se recurre a la medicina paliativa es porque la causa no puede ser curada, entonces los síntomas son tapados o cubiertos con tratamientos específicos. Esta tiene un enfoque holístico, lo que significa que no solo considera molestias físicas, sino también las preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales. Sus objetivos son aliviar el dolor y otros síntomas molestos, atender psicológica y espiritualmente a los pacientes, ofrecer un sistema de apoyo y brindar un sistema de apoyo que ayude a familias a afrontar la situación. Por tanto, la medicina paliativa afirma la vida, no busca ni acelerar ni posponer la muerte, no está dominada por la tiranía de la curación y entonces se opone también firmemente a la eutanasia. El mayor problema ético que enfrenta la medicina paliativa es la cuestión acerca de la veracidad. Muchos dicen que revelar el diagnóstico a un paciente destruirá su esperanza y esto lo llevará a depresión. Pero se ha visto que en la mayoría de los casos ocurre lo contrario y son la mentira y la evasión lo que aísla a los pacientes y les impide acceder al efecto terapéutico que tiene el poder compartir nuestros miedos con otros. Los médicos tienen una responsabilidad dual a saber, en el tratamiento apropiado, preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Sin embargo, hacia el final de la vida, el alivio del sufrimiento adquiere una importancia mayor en la medida en que la preservación de la vida se hace progresivamente imposible. Por lo tanto, el médico no está obligado legal ni éticamente a preservar la vida a toda costa. Los puntos que se deben tener en cuenta para decidir que es apropiado son las perspectivas biológicas del paciente, el propósito terapéutico y los beneficios de cada tratamiento, los efectos adversos del tratamiento, así como la necesidad de no prescribir una prolongación de la muerte. Cuando el paciente se aproxima a la muerte, la ingesta de comida y fluidos generalmente disminuye. Es en este punto cuando surge la pregunta acerca de la administración de fluidos por medios artificiales. La opinión tradicional de los hospicios es que cuando el interés por la comida y los fluidos se hace mínimo, el paciente no debería ser forzado a recibirlos. De hecho, comer y beber puede no ser relevante para un paciente en estas circunstancias, en la que la atención está volcada hacia el interior y no. Una parte de la medicina paliativa muy importante es la rehabilitación, en la que se estimula a los pacientes a ser creativos, restaurando o mejorando así su autoestima. El énfasis de hacer en vez de ser atendido ayuda a los pacientes a vivir y a morir como personas. En muchos casos, un estímulo amable e imaginativo es todo lo que se necesita para que un paciente inicie una actividad que lo lleve a un sentimiento de mayor bienestar. Una manera de restablecer y mantener la esperanza en estos pacientes es crear metas realistas. La esperanza de la recuperación puede ser reemplazada por una esperanza alternativa, como en el ser más que en el lograr, en las relaciones con los otros y la relación con Dios o con un ser superior que lo espera en el más allá. La medicina paliativa también se refiere a los aspectos espirituales. Se basa en la fe en la vida y dice que tiene un sentido y un propósito aún durante una enfermedad terminal. En muchos casos, los pacientes con enfermedades terminales, al ser diagnosticados, sufren de muchas inquietudes. He vivido una buena vida, nunca le he hecho nada a nadie, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y empiezan a buscar respuestas o a recurrir a seres que les den esperanza. Por último, la medicina paliativa se trabaja bajo un núcleo en equipo, en el cual está conformado la mayoría por una enfermera, un médico, un asistente social y un clérigo.
Continuamos con los dilemas éticos de la eutanasia. Como sabemos, como el concepto de vida. Este proviene del latín vita. Es un valor superior que implica nacer, crecer, desarrollarse y morirse. Y del otro extremo, la muerte, que es el episodio final de la vida, tema que los médicos no están preparados para recibir. La eutanasia proviene del griego, que significa buena muerte. Es el acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya, con la finalidad de minimizar su sufrimiento. Este tema contiene dos corrientes filosóficas, que es la ciencia y la religión, en la cual existen los defensores, en la cual mencionan que es el derecho del enfermo de elegir libremente el momento de su muerte, y los detractores, que es dignidad del humano oponerse a este derecho. En la clasificación tenemos la eutanasia voluntaria activa. Es sinónimo de matar. El médico accede al pedido del enfermo de realizar el acto que cause la muerte. El segundo es la eutanasia voluntaria pasiva. Es el dejar morir, que es en donde el médico responde al pedido del paciente de no aceptar un tratamiento. Aquí es en donde se ve el conflicto. ¿Por qué causa tanto problema la muerte al médico? Porque desde el principio el médico ve por la prolongación de la vida, no por la muerte. El punto de vista ético, la eutanasia activa estaría permitida si se hace con el consentimiento pleno y claro del paciente, el cual es autónomo y por ende dueño de su vida. Y aquí el principio de la autonomía es en donde desplaza a la beneficencia. Un claro ejemplo es la muerte cerebral, como los que lo apoyan evitan el sufrimiento del enfermo, de los familiares y del personal médico y disminuyen los gastos. Los que se oponen, aunque el paciente no pueda realizar ninguna función, los órganos no dejan de funcionar con ayuda médica. Muchas gracias por su atención.